Hoy vamos a hablar acerca del reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Normalmente cuando escuchamos acerca del reino de la luz y reino de las tinieblas, la primera idea que nos viene, ¿no?, es de luz, como la luz que vemos con nuestros ojos, ¿vale? Y tinieblas, oscuridad, ¿vale? Sí, este concepto es válido, pero lo que quiere decir la Biblia cuando se refiere al reino de la luz y al reino de las tinieblas, está hablando acerca del reino de la verdad, ¿vale? La luz significa la verdad y las tinieblas significa ignorancia, ¿vale? Entonces, en el reino de la luz o reino de la verdad, ¿quién es el Señor? Es el Señor Jesucristo. Amén. Y en el reino de las tinieblas, el jefe o el príncipe es Satanás. El diablo, él le gusta o él reina ahí donde hay ignorancia. Porque si desconoces algo, entonces el diablo te podrá engañar. Por eso Jesús, él insta a que nosotros conozcamos la verdad. Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Somos esclavos de Satanás cuando no conocemos la verdad. Una vez que somos expuestos a la verdad de Dios, entonces nuestros ojos se abren y el diablo deja de tener poder. Él deja de gobernar nuestras vidas. Entonces, el punto número 1 es esta introducción, ¿vale? El punto número 2 es: existen dos reinos. El punto número 3 es: existe un precio, hay un precio que pagar por nuestra salvación. Hay un precio que pagar por nuestra salvación. Ese es el tercer punto. Y el cuarto punto es: no hay salvación sin santificación. No hay salvación sin santificación. Entonces, bien, el reino de las tinieblas... ¿Me puedes decir el segundo que no lo he podido...? Existen dos reinos. Ah, sí. Vale. Entonces, como hemos visto, el reino de las tinieblas, Satanás es el príncipe. Y en el reino de Dios, Jesús es el Señor, o el reino de la luz. ¿Vale? Jesús es el Señor. O elegimos un reino o elegimos el otro. No podemos servir a dos señores. O estás sirviendo al Señor Jesús con tu vida, o estás sirviendo a Satanás. Podemos abrir, por favor, San Mateo capítulo 6, el versículo 24. Mateo 6, 24. Saga, lo puedes leer, Mateo capítulo 6, el versículo 24.
Vale. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Entonces, lo que está diciendo aquí es que o servimos al Señor Jesús o servimos al Dios Mamón. Dios Mamón es el Dios de las riquezas. ¿Vale? No podemos servir a dos señores. O servimos al Señor o servimos a las cosas del mundo. O servimos al Señor Jesús o servimos al diablo, porque el diablo, él es el príncipe de este mundo. Y él engaña a las personas con el afán por las riquezas. Nosotros no podemos comprar a Dios. La salvación no se adquiere por hacer buenas obras, ni por hacer sacrificios, ni por andar de rodillas. Voy a andar 10 kilómetros de rodillas porque tengo que pagar una penitencia para ver si Dios me escucha, para ver si Dios tiene pena de mí, si Él me puede hacer un favor de sanarme o sanar a mi hijo. Hoy necesito un empleo, entonces me voy a pegar unos latigazos a ver si el Señor pues se compadece. No. Salvación es solo a través de Jesús. Salvación solo viene por creer en Jesús y por creer en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Salvación tampoco viene porque uno vaya a la iglesia todos los domingos. Yo soy fiel, yo los domingos yo no falto a ninguna reunión. Por eso yo creo que ya tengo el cielo ganado. No, salvación no es por eso. Abramos por favor Efesios. Herminia, puedes leer si tienes ahí tu Biblia. Efesios capítulo 2, el versículo 8 y el 9. Efesios 2, 8 y 9. Efesios capítulo 2, el versículo 8 y 9. 8 y 9. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, ya está, ¿no? ¿Hasta el 9? Sí. Amén. Entonces, la salvación es por gracia, ¿vale? Es por la fe, es por creer. No es algo que nosotros podamos hacer para ganárnoslo, ha sido por voluntad de Dios. Es un don gratuito. Sin merecer nada, el Señor nos lo ha dado. Lo único que hemos tenido que hacer es ejercer nuestra fe, que significa creer en lo que Él hizo por cada uno de nosotros. ¿Y por qué Dios lo hizo de esta manera?
para que nadie pudiera decir, mira, yo por eso y por lo otro lo merezco. Él lo ha dado gratuitamente para todo el mundo que crea. Entonces, tenemos que reconocer que somos pecadores, o que éramos pecadores cuando estábamos en el mundo, que necesitábamos la ayuda de Dios. Ahora somos salvos. Amén. Pero todas aquellas personas que aún no tienen a Cristo tienen que reconocer que necesitan la ayuda de Dios. Vea, puedes leer Romanos capítulo 3, el versículo 23. Romanos Capítulo 3, el versículo 23. 23. A ver. Romanos. Romanos capítulo 3, el versículo 23. 23. Sí. 7, 15, 20, 21, 22, 23, vale. Porque todos pecador, a ver, porque todos pecador y no alcanzar la gloria de Dios, porque todos pecador y no alcanzar la gloria de Dios. Amén. Entonces, todos hemos cometido pecado. Todos pecaron. No había uno siquiera que fuera bueno ante los ojos de Dios. Estábamos todos en la misma condición. Todos pecaron. Pero el Señor, ¿qué es lo que Él hizo? Él se hizo nuestro sustituto. Él dijo, mira, yo voy a enviar a Cristo, Él pagará por vuestros pecados y vosotros iréis libres. Amén. Entonces tenemos que reconocer que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Solo Él. Por eso Jesús, Él tuvo que vivir de la forma que vivió. Consagrado, santificado, obediente a Dios. Porque si Él viviera de otra manera, si Él hubiera cometido pecado, entonces su sangre no sería aceptado como sacrificio. Su cuerpo no sería aceptado como sacrificio. Porque si nosotros nos acordamos de lo que hemos leído acerca de los sacrificios que se presentaban al Señor, tenía que cumplir ciertas condiciones para que Dios pudiera aceptar al Cordero. Tenía que ser perfecto. Entonces, como ninguno de nosotros cumplía con este requisito, Cristo sí lo cumplió. Y Él fue aceptado por Dios. Y a raíz de eso, todos nosotros fuimos hechos libres. Amén. Entonces, tenemos que recibirle al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, para que podamos ser salvos. Claro que la salvación, en términos monetarios, económicos, es gratuita. No necesitamos pagar nada por nuestra salvación. Él lo ha pagado todo. Pero hay un precio
que nosotros tenemos que pagar. Hay un precio. ¿Y cuál es este precio? El precio es vivir una vida en santificación. Tenemos que en primer lugar hacer de Él nuestro Salvador, porque Él vino para salvarnos, Él vino para curarnos, Él vino para liberarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Él no quiere que vivas enfermo, Él no quiere que vivas pobre, Él no quiere que vivas deprimido, ansioso, preocupado por el futuro. Porque Él en la cruz te lo ha dado todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la gente se queda en este punto de hacerle nuestro Salvador. Bueno, yo reconozco que Él me ha salvado, pero ahora voy a seguir mi vida, voy a vivir como me apetece. Gloria a Dios. Aleluya. Y bueno, adiós, buenas noches. ¿No? Ya no hace nada más, sigue igual, esperando el día de su muerte. Pero Él quiere que nosotros hagamos de Él nuestro Señor. Porque Él vino a salvarnos y Él quiere gobernar nuestras vidas. Él quiere cuidar de nosotros. Él quiere hacer lo siguiente, decir, mira, ahora yo soy el Señor de tu vida. Tú no necesitas preocuparte por nada. En la antigüedad, los esclavos vivían en casa del Señor. El esclavo vivía, en casa del Señor, tenía su habitación. El esclavo no necesitaba preocuparse. Estoy hablando, los esclavos que tenían buenos maestros, ¿vale? Buenos señores, ¿vale? No estos esclavos que han ido a hacer pillaje en África, por ahí, matando, esclavizando, no. En aquel entonces en Israel, ¿vale? Habían señores que eran los capitanes, los generales. Cuando ellos iban a la batalla, a la guerra, ellos cogían esclavos, ¿vale? Y estos esclavos vivían en casa de su maestro. Por ejemplo, en Israel había un general Naamán, no sé si vosotros, ahora estamos estudiando el libro de Reyes, dice que él capturó en la guerra a una muchacha, ¿vale? Que vivía en su casa como su sirvienta. Esta chica era israelita, pero era esclava, ¿vale? Pero vivía en casa de su señor. Y Naamán era un general del ejército sirio y estaba enfermo. Pero esta niña vivía en casa de su señor no como una pobrecilla. Pero claro, ella no se preocupaba por nada. La comida, comía la misma comida de su señor, vivía en la misma casa de su señor. Eso es lo que el Señor quiere. Nuestro Señor es mejor que cualquier otro Señor. Él no es un Señor malo, es un Señor bueno. Pero claro, nosotros tenemos que reconocer que Él es nuestro Señor. Una vez que hacemos de Él nuestro Señor, Él tiene la responsabilidad sobre nuestras vidas. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Decimos que Él es nuestro Señor, pero nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Él quiere proveer para nosotros.
pero tenemos que hacer de Él el Señor. ¿Qué significa eso? Que mi vida ya no es mía. Yo rindo mi vida a ti, Señor. Yo voy a obedecer tu palabra. Yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Aunque en mi carne quiero hacer otra cosa, hacer lo que me parezca, como tú eres mi Señor, entonces antes de yo tomar cualquier decisión, yo voy a consultar contigo porque tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el responsable por mi vida. Realmente la Biblia dice que Él compró gente de toda lengua y nación con su sangre. Amén. Esa es la verdad. Entonces, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos de Él. Pero Él, como es un buen Señor, Él no impone nada sobre nosotros. Él no vino a hacer esclavos. Él vino a hacer siervos. Y nosotros, como estamos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros, decidimos servirle. Amén. Entonces, cuarto punto y último, no hay salvación sin santificación. La palabra santificación significa separarse o consagrarse. Estar apartado para un propósito. Fuimos separados de este mundo para vivir para Dios. Pero existe santificación instantánea y santificación progresiva. Pero nosotros tenemos que entender eso, que no hay salvación sin santificación. Yo tengo que entender para qué me ha salvado Él. Él me ha salvado no para que yo siga viviendo como vivía antes. Él me ha salvado para que yo le pueda servir. Primera Pedro capítulo 2, vamos a abrir. Primera Pedro capítulo 2. Primera San Pedro. El capítulo 2, el versículo 1 al 9. Primera Pedro capítulo 2, el versículo 1. ¿Del 1 al 9. Yo voy a leer, dice así. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia. Primera Pedro 2. Estoy leyendo el capítulo, el 1. Vale, el capítulo 2, el versículo 1, dice así. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también,
contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo, y piedra de tropezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Él nos ha llamado al conocimiento de Dios. Él nos ha llamado, ¿para qué? Para servir al Señor. Muchas veces podemos decir, no, pero yo creo que yo no tengo un llamado. Todos tenemos un llamado. Nadie fue salvado para continuar y seguir viviendo en el mundo. Él nos ha dado un talento. Debemos de usar nuestros talentos, ¿para qué? Para servir. ¿Qué es un talento? Un talento es una habilidad natural que Dios nos da. Amén. Hay personas que tienen talento para cantar, otros para escribir, otros para enseñar, otros para hablar, otros para ayudar a otras personas, otros para aconsejar, otros para financiar el evangelio. A través de sus negocios, a lo mejor no pueden ir a algún lugar, a ayudar, a predicar a África o a predicar aquí o allí, pero Dios les ha dado un talento con los negocios. Entonces puede a través de su dinero pues dar ofrendas, ayuda. ¿Para qué? Para que se pueda predicar. Hay otros que tienen el talento de escuchar. Apenas están allí para escuchar a alguien que quiera hablar. Otros para aconsejar, otros para dar consejos sabios. Amén. Entonces, Él nos ha dado estos talentos para poder servirle. Y debemos de usar estos talentos para servirle. Luego, pues, están los dones, ¿no? Que son para el ministerio, los dones espirituales. Amén. Con estos dones nosotros podemos también servir, pero claro, la diferencia entre los dones y los talentos es que los talentos son una habilidad natural, ¿vale? Y los dones son espirituales, dados por Dios. Entonces están los dones espirituales, que son los 9 dones del Espíritu Santo, ¿vale? Que son el poder de Dios, son herramientas que Dios nos da para poder servirle. Luego están los dones ministeriales, que son 5, ¿vale? El apóstol, el profeta, evangelista, el pastor y el maestro y el pastor. Amén. Luego están dentro de los dones ministeriales los ministerios de ayuda, que es donde entran entonces los consejeros, presbíteros, diáconos, los grupos de la alabanza, los sugieres. Amén. Esos son dones ministeriales. Todos nosotros tenemos un llamado. El Señor nos ha llamado, nos ha quitado del reino de las tinieblas, de la ignorancia, y nos ha traído a su reino, que es el reino de la luz. No es para que nosotros seamos cristianos domingueros, ¿vale? No, es para que nosotros pongamos nuestros dones y talentos
a su disposición. Que nosotros nos santifiquemos, nos consagremos a la obra y al servicio del Señor. Amén. Entonces no hay salvación sin servir a Dios. Para acabar podemos abrir San Mateo capítulo 24, del versículo 45 al 51. Mateo 24, del versículo 45 al 51. Mateo 24. Podemos dividir las tareas, ¿vale? Mateo 24, 45 a 51. Entonces, Baby, puedes leer el 45 y 46, Sada el 47 y el 48, Herminia el 49 y el 50, yo leo el 51. Vale. ¿Vale? Veo fatal hoy, ¿eh? ¿Quién pues es el siervo fiel? ¿Quién pues es el fiel? Es el siervo fiel y prudente, a quien su señor le puso sobre los criados de su casa, para que les diera alimentos a su debido tiempo. Bienaventurado será aquel siervo a quien, cuando su señor venga, le encuentre haciéndolo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Entonces, el Señor, Él nos ha llamado y Él nos ha puesto sobre su casa. ¿Para qué? Para que nosotros demos el alimento a su tiempo. ¿Qué es el alimento? Es la palabra. Que nosotros podamos instruir a otros. Esto es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Y Él dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Cuando el Señor venga, y el Señor está cerca, Él nos quiere encontrar sirviendo en su casa, ayudando a otros, evangelizando, ganando gente, trayendo gente a los pies del Señor. Dice, pero si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Hay mucha gente que dice lo mismo. Dice, bueno, siempre dicen que el Señor está viniendo, pero llevamos ya, no sé, miles de años y nada. El Señor no ha venido. De mientras voy a aprovechar, ¿no? Voy a enfocarme en mis negocios, ¿vale? Cuando esté tranquilo, cuando ya tenga ahorrado lo suficiente, ¿vale? Entonces, ahí sí, cuando tenga tiempo, ya serviré al Señor. Otros dicen, no, voy a parranda, aquí a parrandear un poquito, Venga, hay que disfrutar. Hombre, tampoco, pastor, no seas tan... Entonces se va de fiesta, de discotecas, y dice que, y además no solo eso, habla mal de los hermanos, se pelea con este, se pelea con aquel, golpea a este, golpea al otro.
causa escándalo, problemas en la iglesia, divisiones. Dice que cuando el Señor venga, dice que cogerá a este siervo malo y le castigará duramente. Y dice que su parte será con los hipócritas. La palabra hipocresía viene del griego y significa teatro. Significa, ¿sabes?, actuar. Cuando la gente va al teatro, ¿qué es lo que la gente hace? Cuando se suben al escenario, tú ya no sabes quién está allí. Porque ellos hacen un papel. Cuando Jesús llama hipócrita, está diciendo una persona que dice ser una cosa, pero por detrás es otra. Cuando están dentro de la iglesia, ¡uy! Gloria al Señor, aleluya. Pero cuando sale de la iglesia, en el barrio es el peor. Y en casa entonces ya vamos. Entonces tenemos que dejar la hipocresía. Amén. O estamos salvos verdaderamente, o necesitamos arrepentirnos. Porque los hipócritas no entrarán. Él conoce nuestros corazones. A Él nadie le engaña. El pastor no es un policía y nadie en la iglesia es un policía. Cada uno conoce y sabe de su vida. ¿Amén? Entonces tenemos que ver cómo estamos viviendo, porque el Señor no tarda. Él vendrá. Y Él quiere decirnos, buen siervo y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Amén? Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Amén.